Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas. Hola, bienvenidas a esta nueva temporada, temporada número 5. Y estamos muy contentos de presentar el episodio número 35 de este podcast. Queremos saludarte a ti, amiga, a lo mejor estás en el trabajo, estás preparando la comida, estás manejando, no sé, pero ahí relájate, concéntrate con nosotras, tráete tu café si tú quieres. Y estoy muy contenta de presentar este episodio porque estoy con una de mis mejores amigas que amo con todo el corazón. Y bueno, quiero presentar a mi amiga Euni. Ay, feliz de estar contigo, emocionada cuando nos dijeron, les toca a ustedes. Somos muy buenas amigas, te amo mucho y bendecida de estar aquí viendo este tema que es bien importante. El tema es cuando el silencio nos está consumiendo. Y yo creo que como seres humanos hemos visto que Dios nos ha preparado para estar en comunidad. Y está súper padre que vamos a estar juntas, porque así hemos visto cómo Dios nos ha permitido contar con una comunidad, con una tribu, con amigas, que obviamente la amistad no nace de la noche a la mañana, son historias, es ser dispuesto, es estar preparado, pero cómo permanecer en ese silencio nos puede consumir, de ocultar a lo mejor luchas que estamos pasando, a lo mejor incluso hasta asuntos del matrimonio como mujeres. Tal vez influye mucho también nuestra personalidad, pero cómo el silencio puede influir para no hablar, para no exponer nuestro corazón. Y yo creo que en este episodio vamos a ver toda esa parte. Sí, la verdad es que el hablar del quedarnos calladas, creo que la Biblia lo dice, hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Sí. Y ese tiempo en el que uno puede permanecer en silencio, creo que puede ser tiempos en donde Dios quiere hablar a nuestros corazones, en donde nosotros podemos meditar incluso en la condición de nuestro corazón, pero creo que también la parte importante es el hablar. Y muchas veces, como mujeres, somos bien platiconas. Uh-huh. Nos encanta platicar, pero muchas veces contamos nada más muy superficial. Contamos lo que nos pasó con los hijos, la vida cotidiana, el quehacer, las cosas, pero el abrir y exponer nuestro corazón muchas veces nos cuesta. Una puede ser por heridas que nosotras sufrimos, cosas que nos hicieron, traiciones que nos llevaron a decir, no voy a abrir mi corazón, me quedo callada. Pero la realidad es que el quedarnos calladas a la larga nos va a perjudicar, va a empezar nuestro corazón a menguar, va a empezar nuestra alma a menguar. Y como tú lo decías ahorita al inicio, somos seres relacionales, nacimos para estar en comunicación, para estar en comunidad. Y el tiempo, yo creo que cuando es bueno callar, es ese tiempo en donde medito la condición de mi corazón, medito y tengo un tiempo con el Señor, pero es súper importante que nosotras seamos mujeres que abrimos y exponemos nuestro corazón en medio de lo que nosotros estamos atravesando. Claro, yo creo que influye mucho la personalidad de cada persona, porque hay personas que necesitan gente, ¿no? Gente, tráeme gente, y hay personas que dicen tantito solo y demás, sí. Pero siempre necesitamos relacionar. O sea, la historia en la Biblia nos ha enseñado que necesitamos relacionarnos. Y bueno, ahorita me ves muy platicadora, me ven aquí amigas muy platicadora y todo, pero mi personalidad o mi carácter me daba, que es algo que yo tengo que ir aprendiendo, a poderme relacionar, a exponer mi corazón y exponer mis luchas. Y más porque en estos tiempos de apariencia por redes sociales y demás, mostramos la parte que queremos que las personas vean de nosotros. Por un lado dices, bueno, tampoco voy a estar sufriendo aquí con el corazón roto y le preguntas que estás bien y no inbox, ¿no? Todo en privado y quieres ahí crear expectativa. Pero creo que es bien importante cuando te quitas esa capa de apariencia y dices,
es necesario por salud. Cuando escuché de este título, no dejé de pensar en el versículo, en el del Salmo 32, que dice, cuando callé, mis huesos se envejecieron. Sí. Y bueno, ahí el contexto te habla del tema del pecado, porque ahí había un pecado oculto. Cuando lo callé, lo mantuve callado, mis huesos empezaron a envejecer. Creo que aquí tiene mucho que ver, sí, a lo mejor con la personalidad de las personas, pero cuando se trata de un pecado, no lo podemos ocultar. Cuando se trata de alguna lucha, a lo mejor algún diagnóstico de enfermedad, y no lo queremos compartir. O hay algunos asuntos que decimos no, porque en ese momento entonces nos vemos expuestas. Nos vemos, y como dices, por heridas, sientes que traes la etiqueta de vergüenza, de humillación, a lo mejor heridas de chiquita, porque a lo mejor desde te pasaban a exponer y tú así de, no sabías qué decir. Y se rieron y a lo mejor a través de heridas del pasado de niñez, y vas creciendo con eso y vas cerrando tu corazón. Pero en mi caso, yo pues era una chavita súper tímida y soy muy adaptable, o sea, me adapto y puedo estar con personas y demás, pero era súper tímida, o sea, yo no podía, así como que no podría hablar en público y demás. Y yo tuve que aprender a exponer mi corazón. No solamente aprender, sino saber con quién poder exponer mi corazón. Número 1, rodearme de amigas llenas del Espíritu Santo, personas confiables, pero también con una autoridad en donde yo podía sentirme segura de poder decir, aquí está mi corazón, esta soy yo. Y es que cuando mencionas ese pasaje, lo voy a leer en La Dios Hablado, y dice, mientras no confesé lo que hablabas, mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Y es verdad que nosotros, hay tantas cosas que nos pueden llevar a callar, y el decir, yo me cierro por completo. Y una de ellas, lo mencionaste, la parte del pecado. Y creo que ello nos va a torturar el hecho de nosotros quedarnos calladas. El hecho de si nosotros estamos viviendo un pecado, lo que va a traer primeramente libertad es que nosotros lo confesemos, nosotros lo hablemos. Y ya, y como decías, ir con mi autoridad, con incluso una amiga que sea llena del Espíritu Santo y que no me va a solapar, que no va a decir, ay, no, tranquila, no digas nada, no, aquí entre tú y yo nada más, no, sino que me va a ayudar a incluso sanar y restaurar, pero que principalmente, creo yo, a ir y hablar con nuestras autoridades. Eso es crucial. Creo que en esa parte, siendo yo soltera, mucho más joven. Estamos jóvenes. Fue algo que marcó mi corazón. El no quedarme callada. El no quedarme callada. Tú mencionabas cómo eras. Yo era similar. Era demasiado insegura. Había un rechazo en mi corazón. Y eso me limitaba a decir, no, aquí me quedo. Yo no podía hablar para nada en público porque me ponía a llorar, etcétera. Y eso implicaba el no hablar lo que yo estaba incluso cometiendo. Hasta que llegó un momento en el que el Señor confrontó mi corazón. Y como dice la Biblia, mientras yo callé me consumía. Y cuando yo hablo, el Señor trajo esa libertad que se te quita algo de encima, que tú dices, wow, ya, ¿y qué pasó? Nada, o sea, vino una libertad y entra uno en un proceso de sanidad y en un proceso de restauración. Y esa es la parte cuando muchas veces como mujeres decimos, no voy a hablar, no voy a decir. Y preferimos andar cargando esa piedra detrás de nosotros, en nuestro corazón, antes de decir, Señor, ¿puedo ser libre? Y dale, ayúdame, porque eso es algo bien importante. No estamos solas, está el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a nosotros. Hay un pasaje que me encantó, y dice, del Señor, con la cara descubierta
todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu Santo. Pero dice, con la cara descubierta, siendo transparentes, siendo yendo a ver ese espejo que el Señor nos muestra y Él se va forjando en nosotros. Dice, pero este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu Santo. Obviamente aquí el Señor es quien nos ayuda, pero esa es la parte también cuando hablamos por un lado del pecado, pero también de aquellos sentimientos y esas emociones y esas heridas que traemos que nos están impidiendo hablar, que nos están impidiendo caminar. Y creo que el Señor quiere llevarnos como mujeres, chicas, señoritas, a que no te quedes callada, a que no cerremos nuestro corazón. Hay heridas que fueron ocasionadas desde nuestra niñez y que uno decide cerrarnos por completo, pero el Señor quiere que caminemos en esa libertad y eso implica muchas veces dar el paso de hablar, de buscar esa ayuda, y que para eso también el Señor nos ha puesto en una familia de fe. Sí. Que la familia de fe es muy importante. Sí, es que yo creo que es el miedo a ser expuestas por el qué van a decir de mí. ¿Qué vas a pensar de mí si le cuento? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Y es un miedo precisamente porque debemos de revisar qué heridas ha habido en nuestro corazón. A lo mejor tú de pequeña te acercaste con tu mamá, con tu papá y no hubo esa confianza y desde ahí se cerró y se rieron de ti. A lo mejor tú expusiste algo que parecía sencillo o preguntaste algo y se rieron o hubo ahí una marca que dices yo no vuelvo a preguntar, pero también puede venir esa parte que abriste tu corazón y no cuidaron esa parte delicada en donde tú expusiste y tú dijiste, quiero hablar esto, y de ahí vienen heridas. Como bien mencionas, la comunidad de la iglesia es increíble. O sea, vemos cómo me encanta Jesús, el ejemplo mayor, porque con él podemos encontrar todo. Y lo menciono ahorita porque a veces podemos pensar, no, yo ya me cierro para siempre, no vuelvo a abrir mi corazón, se acabó, yo sola, mi Cristo y yo, hasta el final, y Jehová es mi pastor, y en serio, o sea, justificamos la soledad, pero la Biblia habla que dice, en Eclesiastés dice, ay del solo, y en otra versión dice, ay del que camina solo, porque entonces, si se cae, ¿quién te levanta? O sea, si tengo a Dios que me da esta herramienta, pero Él nos dice, tienes que rodearte. Y cuando Jesús va camino a la cruz y pide oración en Getsemaní, le dice a sus discípulos, acompáñenme a orar, pero menciona antes, mi alma está afligida. O sea, había una aflicción ahí, Él la reconoce y dice, acompáñenme a orar. Él va con el Padre, ora, regresa, y los discípulos, a lo mejor no se durmieron instantáneamente, empezaron bien orando y de repente pues, se durmieron. Y viene el Señor y les dice, oye, no pudiste acompañar aunque sea una hora. Se regresa a orar otra vez. En 3 ocasiones él va al Padre y regresa y los discípulos duermen. Y a lo mejor podemos pensar, ay, esos discípulos malagradecidos, malos amigos. Pero a lo mejor podemos estar como esos discípulos, como amigos, sí. O podemos estar en la posición de Jesús. Pero lo más increíble es que Jesús sabía que se iban a echar su pestaña, se iban a dormir en nombre de Jesús. Sí. Jesús lo sabía, les enseñó de manténganse, pero me encanta que abrió su corazón, se expuso. Y a lo mejor ya el recibir de los discípulos, pues lo ideal hubiera sido yo hasta el final. ¿Cuántas veces nos dicen, estoy pasando esto, voy a orar por ti, y oro la primera semana y después se me olvida tú? Y me olvido y me dormí y no te cubrí a lo mejor, ¿no? Y podemos ser ambas partes, pero Jesús no se amargó por eso, de decir, ¿cómo es posible que me dejaron aquí solo? Sino abrí mi corazón, los necesitaba para cubrir. Claro, hay un llamado mayor y la angustia que él sentía, pues obviamente estaba mucho más fuerte. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos estar en esa condición no siendo esas amigas o esos amigos confiables? Sí. Muchas veces, qué increíble es,
que podemos estar en las dos partes. Sí. O sea, la parte de decir, te necesito, Sí. y necesito así casi gritando, y nos cuesta trabajo hablar, o la otra parte en donde sí estoy, pero incluso puede ser que traicionemos, y también es una parte bien dura. Porque nosotros debemos de aprender como mujeres a callarnos y al decir, me confiaron algo, soy socia de oración, te ayudo, te levanto, pero también eso que me confiaron, o sea, yo tengo que aprender a ser confiable, ¿me explico? Sí. Y por el otro lado, si yo estoy en medio de esa necesidad, muchas veces muchos nos preguntan, ¿cómo estás? Y la mayoría que decimos, bien, bien. Y estás por dentro que te consumes y que dices, híjole, no puedo. Creo que es un tiempo en donde el Señor desea, el diablo algo en este tiempo en la temporada de la pandemia, algo que quiso hacer es volvernos solitarios. El hecho de estar en tu casa ahí metido, resguardado, nos llevó a ser incluso temerosos en el contacto. Sí. Pero creo que en este tiempo el Señor quiere traer libertad y como mujeres específico o como chicas, como señoritas, debemos de aprender a abrir nuestro corazón, a que cuando yo estoy pasando por una situación difícil, no debo de dejar que la apariencia o ese rechazo que hay en mi corazón, porque muchas veces es ese rechazo, decir, no, es que no quiero sentirme rechazada, no quiero, quiero agradarles, quiero caerles bien, no quiero que me vean vulnerable. Y entonces, no, mejor me quedo callada. Cuando no nos damos cuenta que tenemos al lado esa familia, esas amigas que pueden ser una bendición, obviamente amigas llenas del Espíritu Santo, prudentes. Y prudentes y sabias, donde vamos a resguardar, pero vamos a acompañar. A lo mejor algunas saben, mi esposo llegó a pasar por sucesos de ansiedad y eso a mí me quedó bien claro. Y hasta él decía, qué bueno que me lo dijiste. La primera ocasión fue hace muchos años, hace como 8 años. Y sí, hubo gente, yo me acuerdo que iba gente que fue muy dura, iba gente a la casa, oraban por él, bien bonito. Y Dios fue trayendo sanidad y Dios obró un milagro sobre su vida y sobre su cuerpo. Pasan años, viene la pandemia, tiene otro suceso y de repente era decir, no le digas a nadie. Y yo por al lado tengo amigas, ¿cómo está tu esposo? Amigos en común. ¿Y cómo está tu esposo? ¿Cómo va? Y tú decir, y él me dijo, no le digas a nadie. Y yo así, ¿cómo no le vamos a decir? Y llegó un momento en donde yo sí me senté con él y le dije, ¿cómo? ¿No quieres decirle a nadie? O sea, ¿te quieres privar de la bendición que otros oren por ti y que otros te lleven en oración y sean socios de oración para contigo? Y le digo, no, bueno, yo voy a respetar, pero creo que el hablar con ciertas personas nos va a bendecir y te va a bendecir si tú decides decirlo, pero te va a ayudar a ser socios de oración, a no llevarlo solo. Y yo me acuerdo que él me dijo, sí, cierto, tienes razón. Y yo sé que fue Dios. Y enseguida fue a hablar con su equipo de trabajo, oraron por él, empezó. Y nosotros vimos cómo el Señor, alrededor de eso que estábamos viviendo, Dios vino alrededor de esa gente a traer sanidad a su corazón. Y como familia, pues mucho más. Muchas veces nosotros guardamos, nos callamos, porque queremos hacerle ver a la gente que nosotros estamos bien, cuando estamos muy mal y en medio de la fragilidad también el Señor se glorifica. Sí. Y ahí en medio de esa fragilidad vamos a ver la gloria de Dios manifiesta al salir de ahí victoriosos, pero hubo al lado alguien que nos ayudó, no lo viví solo. Sí, es que mostrar nuestra naturaleza cuesta, porque si bien somos consejeros y vienen las personas y te buscan
y mostrar siempre, yo siempre puedo, yo soy aquí el fuerte, porque esa es otra máscara, mostrar que todo está bien. A lo mejor me callo y me está consumiendo el silencio de no exponer mi corazón, y por otro lado lo disfrazo de todo está perfecto, en victoria, todo está increíble, pero Jesús nos enseñó, mostró 100% Dios, 100% hombre, pero Él mostró las debilidades las fragilidades más bien de la condición humana. Cuando lloró, cuando se irritó, cuando dijo, acompáñame a orar, cuando se mostró vulnerable en la capacidad humana, ¿no? Entonces, es tan importante poder reconocer y poder decir, no pasa nada, porque a veces pensamos, ¡ay, Dios, tengo que hablar con alguien y necesitamos hablar, ¿no? Yo así pensaba con mi esposo, no me tengo que exponer, ¿no? Y yo quería hablar un tema y le ponía, necesitamos tomar un café. Y Enrique entraba en pánico, así, ¿qué pasó? No, dices, no manches, ¿qué hice? Analizaba, se examinaba, Señor, revélame qué hice. Y yo, no, pues nada más era como, pues vamos a conectarnos. No me digas eso, porque no nos enseñan a exponer nuestro corazón, sí, a ser transparentes, pero también buscar esos amigos, como dices, confiables, en donde tú puedes decir, este soy yo. Y a lo mejor vamos a esperar, ay, es que nos van a llamar la atención, es que nos van a corregir, es que nos van a llamar. Sí, sí ves parte de, porque ahí es necesario corregir, pero por ejemplo, yo me he expuesto contigo y yo te he dicho, oye, estoy así. Y yo te dije, o sea, tú me has corregido, pero no diciéndome, sino con tu propia vida, de decir, o sea, tranquila, no pasa nada, estás en un lugar seguro. Me acuerdo de una vez, ahí les voy a contar. Un día, es que ya tiene años esto, pero fue que estábamos recién llegando aquí a la iglesia. Ahí les va, no le digan a nadie. Ahí les va, no le digan a mi marido, porque venía yo para acá, no sé qué íbamos a hacer con mujeres, no sé si era oración, no recuerdo bien, porque hasta ni me acuerdo, pero Quique se quedó con los niños y yo venía en el coche, no me acuerdo por qué nos bronqueamos, no recuerdo, pero sí me acuerdo que veníamos diciéndonos, bueno, con manos libres, yo manejando y me venía diciendo, y me acuerdo que me dice, pero te regresas, y yo, pues no, así no manches, o sea, pero no me acuerdo qué era. Total que ya llegué aquí, pues a buscar a mi Cristo, a adorar al Señor. Yo me sentía súper mal, yo dije, no, esto está mal, pero no me acuerdo qué era, pero traía eso. Y yo así de, no, tengo que hablar con alguien, porque esto ya, el divorcio mañana. Y me acuerdo que te conté, yo creo que ni te acuerdas tú. Te dije, Euni, ¿qué crees? Que me enojé con Enrique y veníamos hablando y le contesté esto, y tú me acuerdo que dijiste, no manches, ¿a poco? Y yo, sí, pero ¿tú cómo ves? Y tú, no, tranquila, no pasa nada. Y me empiezas a hablar de tu historia, a hablar de otras cosas en función de lo que yo estaba pasando. Y para mí fue tan sanador decir, es verdad, o sea, no pasó nada, de que a veces tenemos ese reflector de tú tienes que ser perfecto, sí, tú no te puedes enojar, ya después lo arreglamos, todo bien, se solucionó, todo perfecto, pero... O sea, yo me acuerdo de ese pequeño paso de decir, tengo que hablar, pero yo ya lo veía así gigante, ¿no? He ido midiendo y saber en qué momento abrir mi corazón y exponer, pero también he pasado la parte de soltera igual, cuando abrí mi corazón con amigas, y esas amigas no fueron prudentes, no lo hablaron, y teníamos problemas en casa con mis papás, y cuando yo lo hablé, ya todo el mundo sabía el chisme sabrosito. Y yo me sentí súper mal, y yo así, jamás vuelvo a abrir mi corazón con nadie. Y se acabó, y yo mostrar la apariencia de todo perfecto, todo bien, porque esa es una tendencia en mí. Aparte que hay una timidez, es como decir, no puedo. Pero me he visto yo intencional en decir, ya va, ya que me digan, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, porque es un miedo, porque yo viví rechazo, humillación, vergüenza, y yo sentí así como el letrero del foco, ¿no? Todo está sobre mí, algo hice mal. Entonces, de ahí cerré mi corazón, pero después entendí que no es sano, porque esto nos puede estar consumiendo, y es ahí donde tenemos la oportunidad de decir, ayúdame, perdono, no fue lo ideal, tengo que aprender, porque esto va a seguir ocurriendo. Sí. O sea,
cosas así, es como una frase que dice el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tú decides qué hacer con lo que te está sucediendo. Amargarme y no hablarle jamás a nadie. Y yo, amigas, tengo 3. Y más como mujeres. O sea, como mujeres sí hay esa fricción, ¿no? De decir solamente mejor. Nosotras. O tú no le hables a ella. Sí. Y así como niñas chiquitas. Pero es ir eligiendo, ir caminando con tus amigas. Pero cuando tú hablas con alguien y ella misma, tú me has expuesto tu corazón y yo te he expuesto mi corazón y vemos que con lo que tú me dices, sanas mi corazón, con lo que yo te digo, sano, nos volvemos socias de oración, pero rompemos esa soledad. Me acuerdo que el pastor dice, siempre Satanás te va a querer aislar para destruirte. Y Jesús es de únete, métete al cuerpo. A lo mejor no descubrí ahí la amistad total, nos va a seguir ocurriendo, pero tenemos que ir aprendiendo a llevarlo. Si a lo mejor hubo una indiscreción o una imprudencia, más que indiscreción, una imprudencia, hablarla con la amiga, solucionar, porque ver desde el fondo de que a lo mejor no me quería herir, fue, pues, no sé, X que haya pasado y ver que a lo mejor eso, y poderlo solucionar y poder caminar. Porque si yo me voy cerrando, son capas que después para abrirlas, es como siempre decimos bien o tenemos que estar haciendo preguntas, pero en serio, me acuerdo que apenas, te dije, hace 2 semanas estoy pasando estamos pasando en casa la adolescencia, bienvenidos. No te pases, o sea, Dios mío, estábamos pasando una situación y me acuerdo que te vi y me dijiste, ¿cómo estás? Y yo, pues más o menos, y ya me esperaste, te conté cómo estábamos pasando. Y cuando tú me abriste tu corazón y me dijiste, estoy pasando esto, y yo te dije, pero yo estoy pasando aquí, encontré en tu experiencia, y me identifiqué, pero encontré sabiduría. Y eso me hizo sentir libre de que no vino Satanás a decirme, ya ves, porque en la mente están las luchas y no, pues tú solo, no que está Dios, no que 1000 cosas que pueden pasar, pero cuando tú eres expuesta, cuando tú abres tu corazón, dejas que esas palabras de sabiduría sanen, te den fortaleza, te ayuden y puedas seguir conectando con otras mujeres. Sí, y creo se trata de ser transparentes. Sí. Ser transparentes, el abrir, no se trata de decir, ay, pues te voy a contar todo, santo y seña, y órale, no. y ya lo que me dijo Perenganita y me dijo Sultanita, no, pero se trata de abrir mi corazón y ser transparente. Porque ha habido gente, o hay veces que nos llega a pasar, en donde yo cuento las cosas a mi manera. Y puedo decir que estoy siendo transparente. Pero la realidad del corazón es que yo, o sea, estoy por dentro, no nada más a lo mejor consumiéndome, sino queriendo guardar esa apariencia de decir, no, yo estoy bien, no pasa nada. Y al no pasar nada, soy la supercristiana. Y wow, no, o sea, yo puedo contar, yo recuerdo de chicas que a veces llegan a mandar los mensajes así, diríamos las epístolas, y te das cuenta y después dices, ¿y luego? O le da vuelta, ¿no? Ajá. Para llegar al punto. Y luego, y ahí es donde te dices, no, se trata de que nosotros nos expongamos, ser honestos, ser transparentes. Yo soy muy platicona, o sea, a mí me gusta mucho platicar. Sí. Entonces, estamos y vamos a tener una reunión, una junta así con alguien del equipo. Yo acabo hasta platicando de no manches, o sea, hasta de series, ¿no? ¿Qué vimos y todo? Bueno, el caso es que en medio de eso también muchas veces uno llega a abrir su corazón con quien no debe. Y vemos, uno tiende a hacer, a lo mejor nos traicionan, pero uno está en una constante vida de aprender. Exacto. Y en donde de decir, Señor, me lastimaron, me hirieron, pero ¿sabes qué? Yo decido
perdonar, porque creo que también eso, para poder ser libre, yo tengo que perdonar a aquellos que me lastimaron, a aquellos que hirieron mi corazón, y también dar oportunidad a otras que a lo mejor quieren y que aparentemente tú dices, no, es que yo no quiero ser su amiga, pero tú no sabes si que es el Señor quien te la está poniendo al lado para abrir tu corazón y decir, Señor, gracias, porque ella me fue de bendición, porque muchas veces, y volvemos a la misma, es tanto lo que el ser humano, y como en este caso tocando temas las chicas, las mujeres, queremos vivir una vida de apariencia que nos lleva a privarnos de la bendición que tenemos a nuestro lado, amigas, de la iglesia, de una familia de fe, de mis propias autoridades que el Señor ha puesto, de mis pastores. El hecho de yo cerrarme, yo decir, no. O sea, y ahí es donde el Señor dice, adelante, quiero hacerte libre. Es solamente que des el paso, suelta, perdona, y vas a ver que todo lo demás va a ser más sencillo. Ahora podemos pensar, bueno, pues denos una lista de cómo es una gran amiga. Y yo me acuerdo mucho de una chica que me buscaba y me decía, es que yo quiero que seamos amigas. Y yo dije, pues sí. Y así como, ¿y luego? O sea, ¿qué hacemos? ¿O qué? ¿Cómo se comienza esto? Y yo me quedé pensando en eso y dije, es verdad. Yo creo 100% que también los sueños se van construyendo. Y siempre soñamos con una gran amiga que te ame, que te cuide, que te abrace, ¿no? Yo quiero que me den. Entonces, pero yo no quiero construir. Entonces ahí es donde yo me he preguntado, yo quiero una amiga confiable, una amiga prudente, una amiga que me consuele, llena del Espíritu Santo. Yo lo quiero, lo anhelo. Pero pensé y dije, ¿cómo encontrarla? Y luego el Espíritu Santo me dijo, comienza contigo. Y yo dije, no se supone que lo tengo que conseguir en mí o en mis amigas, sino comienza contigo. Si yo quiero una amiga que sea prudente, que sea confiable, porque prudente es un rasgo de un carácter y debemos de diferenciar entre honestidad e imprudencia, porque luego pensamos que yo soy bien honesta, yo te voy a decir tus verdades. Pero caemos en esa imprudencia. Exactamente, porque la imprudencia es un impulso y la honestidad es verdad de saber el momento, cuidado, bajo lo que dice la palabra de Dios, en qué momento, con una discreción por cuidar el corazón, porque aquí estoy pensando en ti. La imprudencia a veces es de que como hay charla, yo quiero participar, y ahí va mi boca y es, ¿para qué dije esto, no? Y hay veces que digo, bueno, si yo quiero una amiga que sea prudente, primero tengo que yo volverme confiable. Y bien dice, ahí es donde la Biblia dice, el que quiera amigos, en un momento, muéstrate amigo, muéstrate amiga. Implica en el de yo quiero ser, bueno, entonces yo pongo en práctica esa parte de buscarlo, ¿no? Sí, porque a lo mejor podemos pensar, y me acuerdo de Katy, de mi hija, y me dio permiso de contarlo, luego me dice, no, mamá, no digas, pero ella lloraba por su carácter así como cerradita, se cerraba, tímida y demás, y oraba, Dios, dale amigas y amigas, y luego viene pandemia y dices, bueno, ¿de dónde voy a sacar una amiga para Katy? ¿Cómo se va a conectar? Y me acuerdo que ella me dijo, dice, mamá, una vez en una charla de tribu, Caris dijo, tú también tienes que ser intencional. O sea, yo no puedo esperar a que vengan y entonces se me muestra aquí la pasarela de a ver si te acepto como amiga. Está prudente. Y entonces dices, yo también tengo que mostrar. Yo algo que le he aprendido a mi esposo es eso, que cuando recién llegamos a la iglesia, lo primero que hizo, aparte que conocíamos a algunos, a ustedes, al pastor, a lo mejor otros amigos, pero poquitos, y Quique quería conectar, hizo una comida en la casa. Y la pasamos sirviendo, nunca hablamos de nada, pero ya el hecho de volverte a ver era, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y se empieza a construir esas relaciones, esa amistad. Pero yo no puedo exigir que tú seas prudente, que tú seas esa amiga confiable si yo primero no me muestro confiable, con paciencia, con detenimiento, porque en momentos difíciles yo he acudido a autoridades, amigas, y les he dicho, estoy así, estoy bloqueada, ahorita no sé ni para dónde darle. Y me han dicho, dame chance, hablamos, y yo entiendo que es un momento de esperar, pero yo soy desesperada, o sea, yo soy de... Si pasen esto para acá, yo ya lo estoy sacando ahorita. Entonces digo, Dios me está diciendo que
que aquiete, ya me dijeron que vamos a platicarlo y tengo que aquietar en oración. Ya en 20 minutos que pudimos hablar, descubrí un buen de cosas, que fue una palabra que me dio luz para continuar, para saber. Pero también tiene que ver mucho que si yo quiero esas amistades, tengo que mostrarme. Ahora, la otra parte es, ¿cómo identificas a esas amigas que a lo mejor están con luchas? ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo podemos identificar esos corazones que necesitan hablar, pero a lo mejor les está costando? Porque todo se ha aprendido, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay veces en donde vamos aprendiendo a conocer a la gente y una lo ves en su rostro. Hay esa tristeza, esa angustia, incluso esa amargura. En el de verle en la cara de no te saludo, estoy de malas, hoy te hablo, hoy te hago bonita cara y mañana no. Y tú dices, a ver cómo. Yo sí creo que pueden ser como esas chispitas de observar y de decir, ahí hay algo. Y sí sentar y jalar y decirle, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Yo soy muy de... es muy difícil que yo no hable. O sea, a lo mejor es... porque he vivido la parte de hablarlo y la libertad que viene el hablarlo. Claro. Pero las veces que no lo he llegado a hacer, estoy de malas, estoy enojada, me vuelvo, empiezo a gritarle a mis hijas y son esas diríamos, esas características, ¿no? Por decirlo así, que nos llevan a darnos cuenta que hay algo que está ahí. Hasta que ya me sienta mi marido, a ver qué pasa, o ya hablo con alguna de mis amigas, contigo, con la pastora, con Caris, y estoy así de ya, no aguanto, ¿no? Pero entra esa amargura en el corazón, porque hay veces en donde dices, ya, no puedo. Me acuerdo que un día en una reunión, en medio de una reunión con Caris, ¿cómo estás? Y las dos ahí desahogándonos, ¿no? Desahogándonos. Pero el ser transparentes es lo que nos va a llevar a caminar en esa libertad y que nuestra vida no esté en una soledad, en un dolor, en una amargura y pues bueno, ser libres. Claro, siempre el cuerpo va a gritar, porque cuando tú ocultas, como leíamos en el versículo, hay pasajes en la Biblia que por tener esa aflicción, por estar pasando esa situación, el corazón se agita, hay pensamientos, hay muchas luchas por no hablar, por no expresar. Creo que tenemos muchas herramientas en la iglesia, como los grupos de conexión, como estas charlas de vente con amigas a oración, a los congresos, y a veces nada más queremos, o el propio domingo, ¿no? Queremos llegar, recibir y me voy corriendo y no salgo, no muestro, están ahí como formadas en el baño y así como, pues saluda, ¿no? O sea, mostrar esa intención de dar, porque cuando tú das, estás sembrando. Cuando tú estás buscando, estás sembrando eso y tarde que temprano tú lo vas a recibir. Sí. Tarde que temprano te vas a mostrar. No es inevitable pensar esto en matrimonios, que ahí vienen las dos partes, que decimos expongan sus corazones, todo, pero viene el lado de solo lo expongo con mi mamá, solo lo expongo con mi hermana. Y después ya la mamá ve al yerno que lo quiere ahorcar y ellos están normal, pero ya se quedaron con el resentimiento a la mamá. Y los otros ya se arreglaron. Y ellos ya felices, normal, y tú ya fuiste y echaste y dices, no se trata de eso. Exacto. Se trata de encontrar en esa prudencia las personas correctas. Sí. O sea, sí hablas con tus papás cosas, pero cosas del matrimonio íntimo no es lo ideal hablarlo con ellos, porque ¿de quién van a tomar partido? Como decíamos, ¿no? Tú ves a tu hijito, el perfecto regalo del cielo, y dices, mi chiquito, ¿no? Y vas a tomar partido por ahí, y ahí es donde también tenemos que cuidar con quienes abrimos nuestro corazón. Sí.
una autoridad, porque te va a hablar verdad. Es incómodo. O sea, cuando hablamos de cosas así, a veces sí necesito descargar, Uni, por favor, pero hay veces que traigo cosas que digo, no reaccioné bien y no es cómodo. Pero en esa incomodidad encontramos libertad. Sí. De poder decir, pues estoy aquí y poder, como dice nuestro pastor, tener el oído de discípulo para que lo que me indican, hacerlo, porque a veces yo nada más quiero sacarlo y no te voy a escuchar, sino nada más quiero sacarlo y ya. No, sino también tener esa sabiduría consejo. Exactamente, para escuchar y tener ese consejo. Sí, porque es bien difícil a veces, sí hablamos, pero al hablar ya poner en práctica lo que se nos ha enseñado e incluso lo que esas palabras sabias, abrazarlas, nos cuesta mucho trabajo. Pero creo yo que como mujeres, como chicas, como señoritas, tenemos nosotras que aprender a ser transparentes, tener un corazón transparente, un corazón genuino, un corazón que tiene sus luchas, que se muestra tal cual es, que no somos perfectas. Y en medio de ello también el Señor se glorifica, o sea, porque el Señor es quien se está formando en nosotros, y que si yo estaba batallando con esto, el Señor trae libertad y vamos a darle, ¿no? Vamos a crecer, vamos a caminar, pero algo bien importante es ser transparentes, ser también amigas llenas del Espíritu Santo, en donde yo no solapo, sino que ayudo y levanto, y entender que somos parte de una familia de fe y hacer a un lado las apariencias, o sea, hacer a un lado ese rechazo, esa de vivir en la apariencia, decir, no, yo todo estoy bien, cuando nos podemos mostrar tal cual somos. Así es. Sí, es una gran oportunidad de libertad. Sí. De volverte, como dices, se quita un peso, porque no solamente es a lo mejor las luchas internas, a lo mejor también hay diagnósticos, por ejemplo, de enfermedad, y no lo quieres hablar. Y te privas de esos socios de oración. Me han dicho cosas que digo, no sé qué decirte, pero cuentas con mis oraciones. Y le vamos a pelear y le vamos a orar. Y empezamos a orar porque es la herramienta que Dios nos dejó. Porque a veces pensamos que siempre tengo que tener la sabiduría del cielo para dar el consejo. A veces no tengo idea de qué, ¿no? Así de, ¿qué voy a decir? ¿Qué le digo? ¿Cómo hago? Pero no, es nada más el hecho de hablar. Exacto. Es liberador. Y me acuerdo también que una vez Caris me dice, una vez que tú hablas, tú abriste tu corazón, Satanás ya no tiene argumentos para venirte a juzgar, y le quitamos poder, para que no esté torturando en la mente de, se van a enterar, van a saber qué van a decir, qué van a pensar, y vienen todas estas historias. Euni, siempre es un agasajo platicar contigo, porque me encanta quisiéramos seguir. Sí, nos podemos aventar todo un rato seguir hasta contar más charlas, más cosas. Nos bendices tanto con lo que nos enseñas, nos comentas, y me encantaría que pudiéramos orar por nuestras amigas. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por cada una de las chicas que nos están viendo, por cada una de las que nos están escuchando, por cada una de nuestras amigas. Oro, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes a ser mujeres transparentes, mujeres que no se quedan calladas en medio de la dificultad, en medio de las situaciones que pudieran estar hablando, Señor. Yo te pido que tú les des el denuedo, la valentía para pedir ayuda, para hablar, Señor, para no quedarse calladas, aun si algunas están viviendo en pecado, Señor, y ellas mismas anhelan esa libertad. Yo te pido que les ayudes a hablar, a abrir su corazón, Señor, porque tú no les rechazas, sino tú perdonas y tú amas. Oro, Señor, pidiéndote ese denuedo, esa valentía, Señor, y también nosotras, danos la sabiduría, cada una de nosotras, para ser mujeres sabias, mujeres que hablan tu palabra, mujeres llenas de tu Espíritu Santo, que dan consejos llenos de ti, y también que levantan, Señor, los brazos de otras, socias de oración. Les bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Amén. Y amigas, les invitamos a que estos episodios los compartan con otras amigas. No sabemos quiénes esté pasando diferentes situaciones. Tú compártelos. Vuélvete esa expresión del amor de Dios. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que en Luz Eterna Podcast compartimos historias y aprendemos juntas. Nos vemos.